RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a establecer comunicación conjunta, primero desde Junín, con el doctor Ginés Barrios Alderete, reconocido abogado, analista en temas políticos, y le agradecemos compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor Barrios, muy amable como siempre. José, ¿cómo le va? Buenos días y por su intermedio un abrazo al doctor Mendoza. En efecto, también queremos saludar desde Arequipa al doctor Juan Fernando Mendoza, profesor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Doctor Mendoza, qué gusto saludarlo como siempre, muy amable. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Saludo al doctor Barrios, también un fuerte abrazo. Bien, a ambos vamos a pedirle primero una primera apreciación respecto a la actual crisis en el país, ¿no? Hay una sucesión de hechos, ¿no? La mesa directiva rechazó de plano la cuestión de confianza solicitada por el Poder Ejecutivo. Minutos después, el Pleno del Tribunal Constitucional declaró infundado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo contra la ley 31399, ¿no? Que había planteado una cuestión de confianza, también ha sido rechazada. La renuncia del presidente del Consejo de Ministros, y anoche el presidente de la República, en un escueto mensaje a la Nación, ha dicho lo siguiente, habló de rehusamiento de la confianza. Entonces, ¿cómo está el panorama? ¿Cómo lo están observando? Doctor Barrios. Bueno, José, solo quisiera rogar si me pueden mejorar el audio porque ¿cómo no? A ver. Escucho un eco que no me permite percibir adecuadamente el mensaje. ¿Ahora mejoró? Sí, ahora sí, perfecto. No, ya se eliminó el eco. Ya, por favor, gracias. Bueno, lo cierto es que estamos en una crisis política que viene desde la inauguración del régimen del señor Castillo y que no ha tenido la suficiente capacidad de lograr un entendimiento con el Ejecutivo, pero ese no entendimiento básicamente no está relacionado directamente con las políticas del gobierno, que como programa debería ejecutarlo, y en buena cuenta tampoco nunca ha tenido un programa de gobierno. Lo que han tenido es un ideario basado en un pensamiento ideológico, marxista, leninista, maoísta, y para ponerle un poco de suavidad al tema dijeron que era mariateguista. Entonces, en tal contexto, no teniendo un programa de gobierno que se pudo haber convertido en un plan de gobierno para que lo ejecute desde la inauguración del mandato, no hay una dirección, un norte que guíe al país a concretar sus históricas aspiraciones o por lo menos generarle seguridad jurídica y estabilidad económica. Lo fundamental aquí, esta crisis lo ha ocasionado el propio gobierno por la cantidad de denuncias que como única respuesta dice de que son falsas, que no tienen asidero y que hay una persecución, y en una sistemática forma de victimización dice que todo eso le acarrea al presidente como consecuencia de su mediana estatura, como consecuencia de su color de piel, como consecuencia de ser un profesor rural y un humilde campesino. Nunca, ante la retahíla de acusaciones que hay, han respondido con pruebas de descargo que, si bien es cierto, no están obligados a hacerlo, pero lo peor es guardar silencio o presentar una serie de recursos como las tutelas de derecho, casi todas negadas, y eso definitivamente no esclarece el panorama. Ahora tenemos la renuncia del ministro. El señor Castillo ha dicho anoche que hay un rehusamiento del Congreso, o un rehusamiento del Congreso de la República en ofrecerle la confianza a una iniciativa que tenía por objeto derogar una ley. Y obviamente la ley se lo prohíbe, o sea, el Ejecutivo no puede impulsar iniciativas vía cuestión de confianza que no sean respecto a las políticas del Estado. Las reformas al que pretende son de atribución exclusiva y excluyente del Congreso de la República. Pero en ese mismo mensaje, no obstante haber resaltado el rehusamiento, dice que recompondrá el gabinete. Todo hace indicar que ese gabinete recompuesto, no obstante que ya se ha generado una aparente crisis, entre comillas, irá a pedir confianza al Congreso y seguramente se las van a dar. Y aquí no se ha quemado ni platas de balas ni de plata, ni de oro, ni proyectil de ninguna clase, ¿no? Sino que hay una estrategia bastante torpe el Ejecutivo, José.
Me gustaría también compartir este mismo diálogo con el doctor Juan Fernando Mendoza. Su apreciación sobre lo que está ocurriendo en el país en este momento, doctor Mendoza. Sí, sumado a lo que ha dicho el doctor Barrios, habría que añadir de que cuando ha tenido la oportunidad el señor Castillo de defenderse, de explicar o de presentar los descargos, lo que ha optado él y su entorno más cercano es guardar silencio, ¿no? Si bien es un derecho, pero recordemos que él es un alto funcionario, el más importante funcionario público, y que en realidad de él no se espera pues el ejercicio de este derecho, porque en realidad él debería dar el ejemplo, y es más, se le está preguntando sobre acciones de la función pública, y que más bien debería haber aclarado todos estos extremos de las denuncias, pero lamentablemente él, en un, entre comillas, ejercicio de su derecho a guardar silencio, lo único que ha hecho es pues, confirmar de alguna manera las sospechas que sobre él se ciernen. Es lamentable, ¿no? El panorama que estamos viviendo se ha vuelto ya como un pugilato, ¿no? Un golpe del Ejecutivo, una respuesta del Legislativo, no sé, por la vía de los hechos esto podría acabar en un knockout de alguna de las partes, o de repente en un knockout por puntos, cuando si esto se lleva al Tribunal Constitucional para su dirimencia, ¿no? Lamentable a dónde nos están llevando ambos poderes, uno por su tosudez, su terquedad, su incompetencia, y del otro lado de no hacer un ejercicio real y desprendido del poder que la Constitución les da. ¿Qué nos espera? Y se lo planteo a ambos, ¿no, doctor Barrios? Un escenario de confrontación permanente en las próximas horas, en los próximos días, entendiendo que el presidente tendrá que nombrar a un nuevo presidente del Consejo de Ministros. Ya adelantó que habrán cambios en el gabinete ministerial, y hay quienes piensan que este es un gabinete que va a estar conformado por halcones, siguiendo ya la línea del propio presidente de la República. Doctor Barrios. Desde esa perspectiva, José, lo que va a ocurrir es una polarización más dramática, ¿no? Esto va a desencadenar en una crisis y va a tener un efecto colateral, especialmente en la economía, porque la inseguridad jurídica es latente y patente también. Entonces, de tener, por ejemplo, eventualmente al señor Salas, que creo que está bastante desesperado en ponerse en el escenario más vistoso para que sea él el indicado de hacerse de la presidencia del Consejo de Ministros, yo creo que el país no tiene ninguna esperanza de seguir un norte, aunque gelatinosamente al fin y al cabo norte. O si esto pudiera suceder en favor de esta señora Betsy Chávez, que creo que son los candidatos más preferentes del señor Castillo, por la única virtud de defenderlo contra todo. Y no necesitamos un primer ministro que defienda y que sea vocero y relacionista público del presidente de la República. Necesitamos un ministro que tenga la capacidad de conciliar sobre la base de los grandes propósitos del país. Pero lo que ciertamente quieren y han buscado desde un inicio es conciliar sobre propósitos subalternos. De ahí que surgen pues estos nombres como de los niños, inmerecidamente, y en algún momento en mi región dije que más bien inmerecidamente deberían ser llamados los amarros, que negocian su voto a cambio de situaciones subalternas, ni siquiera a cambio de obras que en buena cuenta terminaría beneficiando a sus regiones. Dicho sea de paso, el doctor Mendoza lo ha dicho, no están cumpliendo en el nivel más competente el ejercicio del parlamentario. El parlamentario no hace obras, el parlamentario tiene 3 ejes funcionales en el ejercicio de su responsabilidad pública, es decir, la de legislar, la de fiscalizar sobre todo, y además también la de representar. Pero eso de hacer obras y bajo esas condiciones estar negociando ciertas prebendas no va bien, no es un buen mensaje para el país. Entonces, como ya lo dijo, creo, anoche, un miembro de esa bancada que dice ser del bloque magisterial, ¿está escuchando? Espera que me confirmen el... Sí, estamos escuchando, sí. Entonces, un miembro del ala magisterial, o del bloque magisterial, dijo que ojalá se designe a una persona que tenga pues calidades y cualidades para poder fortalecer las iniciativas del gobierno y sobre todo consensuar con el Ejecutivo y con el Legislativo. El Legislativo es un poder independiente y autónomo del Estado
que tiene su propia agenda, que está sobre la base de la obligación de fiscalizar, de representar y de legislar. En todo caso, no se puede decir, pero nosotros vamos a hacer un buen trabajo, pero ustedes no me fiscalicen. No le tendrían que decir eso al Ejecutivo, al Legislativo. Al Legislativo le tendrían que dar un mensaje claro que ese Ejecutivo está en suficientes condiciones de ejercer un trabajo, sobre todo con transparencia, y lo ha dicho el doctor Mendoza. Esas prerrogativas y esos derechos constitucionales, como es el de guardar silencio, pues no corresponde al primer magistrado de la nación, a quien se le está cuestionando sobre la cuestión pública, y la cuestión pública ante todo tiene que ser transparente, más aún cuando él sabe mejor que nadie que está obligado a cumplir y hacer cumplir la ley. ¿Cuán gravitante va a ser la designación del próximo presidente del Consejo de Ministros, doctor Mendoza, ¿no? Si es que el presidente insiste en mantener la misma línea, si el presidente insiste en tener una confrontación abierta ejecutivo-legislativo. Bueno, va a ser importante, ¿no? Porque si elige a uno de los que están voceados, pues simplemente será la elección de un kamikaze, que va a ir a estrellarse contra el Parlamento, va a inmolarse, por decir algún término. Va a ser evidente lo que está buscando el Poder Ejecutivo. Tiene la oportunidad, una vez más, de poder escoger a personas que realmente estén interesadas en el bien común y no solo en la defensa cerrada del presidente de la República, ¿no? Esperemos en las próximas horas, como usted lo ha dicho, que no sea un kamikaze, si más bien por ahí encuentra algún águila que pueda sobrevolar encima de los problemas y las diferencias y nos pueda conducir a un clima de tranquilidad y paz que necesita el país. Eso es por el lado del Ejecutivo, doctor Barrios. Por el lado del Legislativo, ¿qué podemos esperar? Un legislativo que además, a tenor de las propias encuestas, a tenor de la propia percepción de la ciudadanía, está totalmente desacreditado. Entonces, ¿qué podemos esperar del Legislativo? Le planteo a ambos la misma pregunta, por favor, doctor Barrios. Bueno, el Legislativo lamentablemente se ha precarizado sistemáticamente, por lo menos en los últimos 20 años. Todos esperábamos que al festejo de los 200 años de nuestra República pudiéramos tener un legislativo compuesto por las mentes más lúcidas del país. Y el Congreso de la República es el máximo foro del debate nacional, de manera que el congresista de la República está obligado en tener una postura cuyo mensaje parlamentarista concuerde con su pensamiento. Hay una discordancia absoluta entre lo que se piensa y entre lo que se dice. Tanto así de que hay mensajes tan rudimentarios que no tienen asidero, pues en una época tan moderna, tan llena de información, tener un parlamentario que francamente apenas balbucea y que el único proyecto concreto, creo que eso sí lo han tenido claro, es comprarse por primera vez en su vida un carro del año. En eso sí creo que todos coinciden, y bajo esa premisa de intereses económicos no les parece correcta la idea de que deberían irse todos. Pero si en buena cuenta los peruanos queremos que esta situación de una vez por todas se apareje, aunque no se cierren todos los baches, no se tapen todos los baches, sería materialmente imposible que esto llegue a la perfección. Lo que queremos es que el país continúe en un norte que lo ha ido perdiendo sistemáticamente. Nuestra moneda está devaluada, en la región estamos perdiendo el poder económico que nos permitía se nos mire con simpatía y auspicio en el mundo, y que era pues un escenario propicio para las inversiones. Ahora no. Y además los índices de pobreza, por lo menos en el último quinquenio, ha crecido significativamente y cuando no exponencialmente. Entonces, este legislativo creo que debe hacer el esfuerzo por el país y por ellos mismos de ponerse en una postura al que están obligados, es decir, ser parlamentarios de verdad y mínimamente tener conocimiento de lo que dice la Constitución Política del Estado. La verdad que sus dictámenes pues dan mucho que desear, y eso definitivamente los pone en una posición bastante sensible y cuando no, en algunas ocasiones ridículas. Entonces, si es que va a haber un mensaje, como ya lo ha dicho el señor Castillo, va a recomponer el gabinete y va a proponer al país un equipo de personas que propenda al desarrollo del país, creo que el legislativo también tendrá que estar vigilante en lo que respecta a la fiscalización en pro del país, y en lo que respecta a sus obligaciones de legislar también las hagan.
Hasta el momento no hay iniciativa legislativa coherente, sustancial e importante. Es tiempo que lo hagan. ¿Cuál cree usted que sea el papel del legislativo hacia adelante, doctor Mendoza, ¿no? Porque muchos se han planteado en los últimos meses, ¿no? La imposibilidad de que se asuma una vacancia por no hay los votos, el tema de la suspensión es simplemente un tema retórico, ¿no? Y lo otro, como lo señalaba el doctor Barrios, ¿no? Porque muchos quieren mantenerse precisamente los 5 años en el legislativo. ¿Cuál cree usted que va a ser el papel legislativo en estas circunstancias tan difíciles? Bueno, si recurrimos a los hechos recientes, pues no habría mucha esperanza, ¿no? Porque lamentablemente en estos últimos tiempos, los parlamentarios, las personas que acceden a estos cargos, han visto la curul, el ejercicio del Parlamento, más que como una noción de servicio, como un puesto de trabajo. Y es lamentable ver cómo en algunos discursos es evidente cómo se aferran al puesto de trabajo, ¿no? A la remuneración mensual. Es lamentable, creo que falta ahí un ejercicio de desprendimiento, de servicio. El servicio, básicamente el servicio público es desprendimiento, ¿no? Primero está la nación, o sea, no estoy yo, o sea, yo estoy para servir a la nación, pero hay una tergiversación de los conceptos donde el parlamentario busca la sirena, la seguridad, el personal de seguridad, el secretario, el asistente, o sea, más están detrás de esas cosas accesorias, accidentales, que realmente de prestar un servicio a la nación. Creo que hemos retrocedido, uno por la edad, uno añora y recuerda aquellos debates parlamentarios en donde uno se sentaba a escuchar con gusto y agrado y aprendía, ¿no? Aprendía de historia, aprendía de política. Se dejan extrañar esos políticos que ya no están, ¿no? Obviamente, ya no están. Y en vez de avanzar, hemos retrocedido, señor. O sea, es muy lamentable. En un tiempo, como lo ha remarcado el doctor Barrios, de la información, de la tecnología, que la información se tiene a la mano, los discursos, las intervenciones de los parlamentarios son totalmente precarios. O sea, ¿qué puede una persona común y corriente, un ciudadano, un estudiante, aprender de esas intervenciones? Es lamentable al extremo de precariedad que se ha llegado en el Parlamento. Una pregunta final, me queda poco tiempo, yo le agradezco como siempre la amabilidad que siempre tienen con RCR. Doctor Barrios, ¿cree usted que el presidente va a cambiar en su posición o lo va a mantener hasta el final, esta confrontación abierta, esta supervivencia política? En el mensaje a la nación, él se dirige a los hombres y mujeres de todas las sangres. Y si eso es así, debería de una vez por todas desvincularse de ese sesgo tan torpe de segmentar clases sociales contra otras. En el país somos blancos, somos chinos, somos negros, somos mestizos, algunos más cobrizos, en fin, de manera que todos, independientemente del color de nuestra piel, somos peruanos. Y todos, desde la posición en la que están, contribuimos para hacer grande al país. Basadre así ya lo había dicho hace muchísimos años. El Perú es más grande que sus problemas. Entonces esos problemas de sesgos de raza, de clase social, porque los pobres aquí y los ricos allá, definitivamente no nos lleva a ningún lado. Si el señor Castillo dice que su mensaje es para todas las sangres, es momento de que se desvincule de una vez por todas de esos sesgos y urgentemente fortalezca un mensaje conducente a unir a todos los peruanos. Solamente eso va a permitir que avancemos, porque no creo que un empresario a quien identifican como parte de la derecha no tenga interés en el que el país salga. No creo que a una persona que haciendo un esfuerzo cotidiano mendiga en las calles no tenga interés de que el país salga adelante, porque cuando el país está bien, para todos hay, y esperamos que ese mensaje sea así. Doctor Mendoza, en la misma línea de la pregunta planteada al doctor Barrios. Es cierto, ¿tenemos algún atisbo? Sí. Es cierto, el señor Castillo desconoce que la Constitución manda que él personifica a la nación. Y sus mensajes, sus intervenciones deben ser con un mensaje de unidad. La nación peruana es solamente una.
y sin embargo él se está encargando con sus discursos de lenguaje de discriminación, lo que está haciendo es dividir a esa nación peruana. Es lamentable que un jefe de Estado no comprenda la dimensión del cargo que ostenta, de personificar a la nación, y la nación solamente es una. Esperamos que destierre de su lenguaje esas versiones, esas ideas de, como lo dijo el doctor Barrios, blancos, pobres, ricos, negros. No, señor, la nación peruana es una. Y no podemos estar soportando intervenciones y lenguajes que más bien tiendan a dividirla. Bien, yo le quiero agradecer desde Junín al doctor Gines Barrios Alderete, abogado, reconocido analista en temas políticos, por su participación a través de RCR, lo mismo que desde Arequipa al doctor Juan Fernando Mendoza, profesor de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Ambos, abrazos, saludos, muy amable por atender la comunicación con RCR, siempre gentiles ustedes. Buen día. Gracias por integrarnos, José. Un saludo. Muy amable, gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.